los conceptos que vamos a ver hoy aplican para la vida, para los negocios, para un empleo, para vender ese producto o servicio, para vender esa idea, para venderle esa idea a su grupo de amigos. Entonces, tenemos que aprender a vender y esa debería ser una de las competencias que deberíamos adquirir absolutamente todas las personas. Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia realmente para que nos demos cuenta qué es lo que pasa en Ecuador y por qué es importante en estos momentos cambiar la realidad. Miren que ya decíamos por qué estamos aquí. Ya cada uno hablaba de su objetivo, el por qué quería lograr realmente con el conocimiento que vamos a adquirir hoy. Entonces vamos a empezar a redefinir lo que es la venta, lo que es el nuevo mercado, porque cuando hablamos la venta efectiva en el nuevo entorno de negocios, exige que nos adaptemos a una nueva realidad. Entonces, miren, ¿qué pasaba en Ecuador por allá por el año 2000? Por allá por el año 2000 pasamos de lo que era el sucre a la dolarización. Y ese fue el cambio que se dio en el país. Entonces, miren que el primer impacto que se generó a nivel de Ecuador, ¿cuál fue? Desespero, estrés, angustia. ¿Por qué? Porque era un cambio y ustedes saben que los cambios, a veces le tememos a los cambios o nos arraigamos a una zona de comodidad y no queremos cambiar. Entonces, la primera impresión en Ecuador fue esta. Miren, miren la chica allí en la diapositiva, desesperada, estresada, se pasó del sucre a la dolarización, se preguntaba, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero miren que la dolarización se dio y poco a poco se fue estabilizando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Ecuador? Que se pasó de utilizar millones de sucres a unos cuantos dólares. Entonces, psicológicamente para la mente del consumidor, se empezó a gastar mucho menos, porque se gastaban miles, ahora se gastaban pocos dólares. Se gastaban millones, ahora se gastaban pocos dólares. Entonces, psicológicamente ese consumidor empezó a pensar, ahora gasto menos. Adicional decía, es la moneda más poderosa del mundo. Ahora somos ricos, entonces psicológicamente, mira qué es la psicología del consumidor. Entonces, ¿qué sucedió con el país? ¿Qué sucedió con el mercado? Hubo liquidez y el cliente se volvió consumista. Ecuador se volvió un país consumista. Entonces, mire, ¿qué pasa cuando un país se vuelve consumista? Los vendedores dejamos de vender porque el cliente nos empieza a comprar. Entonces, en ventas se adquiere un hábito que se llama tomar el pedido. Entonces, cuando se estabilizó la dolarización, en Ecuador, ¿qué pasó en ventas? El vendedor se convirtió en tomar el pedido y dejó de esforzarse porque sencillamente el cliente compraba. Y miren que allí en el segundo gráfico vemos asombrados porque eran millones de sucres, miles de sucres, y después felices porque eran pocos dólares. Entonces empezó a gastar, se gastaba, mire, el consumidor compraba. ¿Por qué? Porque tenía la moneda más poderosa del mundo y porque antes gastaba mucho y ahora gastaba poco, psicológicamente. Entonces, eso hizo que en ventas nos volviéramos tomapedidos. Y mire que eso hemos encontrado en el mercado en estos momentos en Ecuador. En cualquier empresa, hasta en las mejores familias, las empresas más grandes. Entonces, si seguimos en la historia, miren qué fue lo que pasó. Sucede que después del año 2000, que fue la dolarización, miren el precio del petróleo como empezó a incrementarse. Y Ecuador, ustedes saben que es un país que se sustenta en el petróleo. Entonces, como el petróleo costaba más, la liquidez fue mayor. Entonces, ¿qué se decía? Liquidez, dólar, wow, gastemos, porque hay plata. Entonces, el consumidor seguía consumiendo, seguía gastando. Pero miren, ¿qué pasó por allá en el año 2014? El precio del petróleo empezó a caer. Quiere decir que psicológicamente se empezó a cambiar la psicología del consumidor. ¿Por qué? Porque se dejó de hablar de abundancia y se empezó a hablar de crisis. El petróleo pasó de costar $100 el barril a $50 el barril aproximadamente. Entonces quiere decir que el país dejó de recibir cantidad de dinero. Entonces mire que allí fue donde empezó la realidad para los vendedores. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que teníamos que volver a vender. Porque ya el país no era tan líquido. Miren que
como empezó la crisis, empezó a bajar el precio del petróleo, el consumidor empezó a decir, hay dificultades económicas. Y cuando hay dificultades económicas, automáticamente el cliente cambia su manera de pensar, cambia su manera de comportarse, cambia su manera de tomar decisiones. Pero miren, si seguimos avanzando en la historia, ¿qué pasó? Que dificultó mucho más la situación. Sucedió que en el año 2020, 2021, caímos en una pandemia global que pensamos que jamás nos iba a tocar en nuestros países acá en Latinoamérica. Entonces, a raíz de eso se empezó a hablar de crisis. La gente decía, estamos en crisis. Y cuando escuchamos la palabra crisis, ¿qué decíamos? Problemas, falta de empleo, falta de dinero, pérdida de trabajo. Y eso empezó a pensar todo el mundo. Entonces, ese consumidor cambió mucho más su mente. Cambió la manera de tomar decisiones. ¿Y eso qué hacía? Que nosotros en ventas nos teníamos que convertir en personas más profesionales aún. ¿Por qué? Porque el consumidor y el cliente empezó a comprar solamente lo que consideraba prioritario para él. Y si el cliente compraba lo que era prioritario, entonces la pregunta es, ¿de quién era la labor de hacer ver que su producto o servicio era prioritario? Era nuestra, ¿verdad? De nosotros los vendedores. Y si no desarrollamos esa capacidad y esa habilidad, empezaban las situaciones complejas. Entonces empezaron a caer ventas, muchas empresas empezaron a cerrar, porque seguíamos esperando a que el cliente llegara. Y en estos momentos, miren que un gran porcentaje de empresas y emprendedores cerraron después de pandemia. Otros están en serios problemas de ventas, pero otros se están sosteniendo y están creciendo. Entonces, lo que vamos a ver precisamente hoy es ese nuevo concepto de venta que nos va a ayudar a sostenernos y a seguir creciendo en el mercado, como debemos hacerlo. Entonces, el mundo cambió. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cambiar. Y miren que hoy por hoy nos encontramos en un mundo que se llama VICA. ¿Y qué es VICA? Es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo y es un mundo ambiguo. ¿Qué quiere decir? Es un mundo en donde los cambios se generan rápidamente y tan sencillo como que si no cambiamos, nos podemos extinguir. Entonces, si el mundo cambió, tenemos que cambiar la manera de vender. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes que son expertos y que día a día interactúan con diferentes clientes. ¿Cómo es el cliente actual en tu negocio? Entonces, me gustaría escucharle a ustedes para saber qué cambios han evidenciado en ese cliente, antes y en esta nueva realidad. ¿Quién nos quiere contar un poquito? Oiga, bueno, dentro de la faceta de mis cursos también soy comerciante de cosmetología y cremas. Y dentro de mis clientes he visto que ahora el consumidor, como usted lo mencionaba, antes compraba, era como un consumidor compulsivo, pero ahora compra lo que necesita. Ok, exacto. Sí, Anteriormente compraba compulsivo, ahora es mucho más riguroso a la hora de tomar decisiones, ¿verdad, Lina? Exacto, perfecto. ¿Quién más nos quiere? Luis Felipe, Diego, Jorge, ¿qué nos... Dale, Diego. Yo creo que hoy por hoy la venta es más competitiva. Sí, creo que nosotros los vendedores tenemos que estar cada vez más preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente hoy tiene más herramientas para investigar y buscar el producto que él quiera, ¿sí me entiende? Yo quiero comprar un ejemplo, hablo un carro. Entonces sí, él, mediante el internet, puede googlear, mirar Chevrolet, mirar Kia, y él mismo ir tomando una decisión de compra solo, ¿sí? Diferente que antes el cliente iba a la concesionaria, no sabía nada, no sabía qué motor tenía, no sabía qué origen era, no sabía cuántos caballos de fuerza tenía. Entonces, uno como vendedor argumentaba, decir, mira, este carro tiene esto, son 140 caballos de fuerza, 60 kilómetros por galón, y el cliente decía, wow,
sea, este man sabe, me gusta, y hacía negocio con uno. Pero hoy en día pienso que es más competitivo. ¿Por qué? Porque el cliente solito va a entrar al internet, va a mirar, ¿sí? O sea, ahora pienso que por ende nosotros como vendedores, como asesores comerciales, tenemos que estar mucho más preparados, ¿no? Correcto. ¿Sí? Porque el cliente ya está más empapado y tiene más conocimiento que hace algunos años atrás. Que hace algunos años, ¿verdad? Gracias, Diego. Entonces, mira, decía Lina, ese cliente era compulsivo, ahora es más cauteloso. Diego nos dice, ese cliente ahora está más informado. Él tiene toda la información a un clic. Y miren que con la pandemia la tecnología creció a velocidades alarmantes. O sea, la gente se volvió tecnológica. Al que le daba miedo usar internet, ahora tiene que usar internet. Entonces miren cómo ese cliente tiene más información, sabe exactamente buscar, investigar, conocer. ¿Por qué? Porque como es más cauteloso, él se cuida más a la hora de tomar una decisión. ¿Pero por qué? Porque como todo el tiempo está escuchando crisis, 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 entonces psicológicamente él dice, tengo que cuidar mi dinero, tengo que cuidar mi presupuesto. Pero miren, la realidad es que el dinero sigue allí. Lo que pasa es que la psicología del consumidor cambió. Y allí es donde tenemos que ser expertos y profesionales en ventas, pero en este nuevo entorno de negocios. Porque yo sé que ustedes llevan años de experiencia en ventas y ustedes han tenido éxitos. Pero alguna vez una persona muy sabia me dijo, Alejandro, si piensas que eres bueno, estás muerto. El éxito de ayer es motivo del fracaso del mañana. Entonces miren lo fuerte de esas palabras. A veces funcionan las estrategias que utilizamos, pero miren que el mundo cambia y tenemos que cambiarlas. Y es fundamental generar ese cambio. ¿Por qué? Porque ese cliente es cauteloso, porque ese cliente tiene más información. Tú, Luis Felipe, ¿qué cambios has visto en ese cliente? En ese cliente que tienes actualmente. ¿Has evidenciado algún cambio o consideras que el cliente es exactamente el mismo? Sí, en realidad sí he visto cambios. El cliente ahorita solo va buscando lo que necesita, lo que sale ya con su mentalidad programada para ir a buscar solamente lo que necesita. No era como antes que gastaba sin medida. Ahorita solo es enfocado en una cosa específica. Exacto. Perfecto, gracias Luis. Entonces, busca solamente lo que necesita o lo que considera prioritario. Ajá. Pero miren que allí es donde entra el trabajo real que tenemos que ejecutar como vendedores profesionales, que es cautivar la atención de ese prospecto entre toda la competencia, que es persuadir a ese prospecto para convencerle de que tenemos una solución que facilita su vida. Y que es llevarlo a tomar una decisión favorable para que adquiera esa solución que le estamos ofreciendo. Entonces, efectivamente, Jorge tiene algo que decirnos sobre el cliente. ¿Tienes algo que aportarnos, Jorge? No, estoy claro con lo dicen mis compañeros. Perfecto, muy bien. Entonces, mire que allí ya vemos que el cliente cambió, o sea, es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la forma, la manera, las estrategias, pero para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el concepto. ¿Por qué? Porque si cambiamos el concepto, cambiamos el resultado. Y es fundamental. Entonces yo te pregunto a ti hoy, con toda la experiencia que tienes, para ti, ¿qué es la venta? ¿Cuál es ese significado? ¿Cuál es la definición? ¿Qué significa para ti ventas? Vender es entregar una solución a un prospecto, ¿verdad? Miren que es entregar una solución para suplir una necesidad en donde busquemos ese gana-gana, ese ganar-ganar. Porque el ganar-ganar es el único que genera algo a largo plazo. Y miren que nos encontramos en el mercado cantidad de vendedores o personas que no les importa vender
vender a costa de lo que sea. Y es lo que conocemos como asesinos en ventas. ¿Por qué? Porque el cliente compró y jamás vuelve a comprar. Entonces miren que eso no se trata. Y si la profesión nuestra es las ventas, miren lo fundamental de buscar siempre ese ganar-ganar. ¿Ok? Al primero que tengo que venderle es a mí mismo. Yo tengo que estar convencido de la solución que estoy entregándole a mi cliente, porque si yo no me convenzo y si yo primero no me lo he vendido, la pregunta es a quién le voy a vender. Es como cuando uno está en pareja, cuando uno está enamorado de la pareja. Cuando uno está enamorado de la pareja, habla maravillas. Pero cuando empiezan los problemas, como que empiezas a hablar no tantas maravillas. Entonces, mire que lo primero es enamorarse de ese producto, enamorarse de esa empresa, porque cuando yo me enamoro de ese producto y de esa empresa, con cualquier persona que me encuentre, yo le voy a hablar maravillas. Vamos a la siguiente diapositiva y mire que en la siguiente diapositiva ya empezamos a cambiar la definición de venta. Miren que anteriormente la venta era una transacción. Y miren cómo estábamos enfocados en la transacción. ¿Por qué? Porque teníamos de una u otra manera la conducta de tomar un pedido. Entonces lo que nos interesaba era que sonara la caja registradora. Clink, 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 y eso era lo que siempre buscábamos. Pero con esta nueva realidad, con un cliente más cauteloso, con un cliente más exigente, con un cliente más cuidadoso, con un cliente que tiene más información, el modelo de transacción ya no funciona. Entonces, si ahora queremos ejercer el arte de la venta profesional, tenemos que entender que el 80% de la venta es relacional. Y solamente el 20% de la venta es transaccional. ¿Qué quiere decir? Que como vendedores profesionales debemos enfocarnos en generar esa relación con el cliente. Porque cuando logramos establecer esa relación, la transacción llega por sí sola. Y miren, si ustedes tienen experiencia y toda la experiencia que tienen en ventas se habrán dado cuenta. O sea, los clientes con los cuales ustedes habían generado una relación, ese cliente les siguió comprando. Con el que no teníamos una relación, ese cliente se fue. ¿Por qué? Porque al primero que le hizo una oferta un poquito más baja que la de nosotros, lo cautivó y se lo llevó. Entonces, miren lo importante. En estos momentos, el concepto de venta y el concepto relacional coge un peso sorprendente. El 80% de la venta hoy es una relación. Cuando nos enfocamos el 80% del tiempo en generar relaciones, la transacción llega por sí sola. Ese es el primer concepto. El segundo es, miren, el 80% de la venta es emocional y solamente el 20% de la venta es racional. Normalmente, cuando estamos en un proceso de ventas, la mayor parte de los vendedores se enfocan en una venta racional. ¿Y qué es una venta racional? Enfocarnos en características. Mi producto o servicio, por ejemplo, yo digo, mira, este vehículo es un vehículo 2.000 centímetros cúbicos. Tiene 16 válvulas. Tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro. El consumo de combustibles cada tantos kilómetros, entonces usted gasta 1 galón. Y mire que enfocamos la venta en lo racional. Pero la realidad es que solo el 20% de la venta es racional. Entonces tenemos que empezar a explorar realmente cuál es la emoción que hay detrás de esa razón de compra de mi prospecto. Porque cuando yo descubro cuál es la emoción, enfoco mi presentación a esa emoción y adquiero mayor habilidad de persuasión. Y si queremos trabajar en emociones, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, tenemos que empezar a convertir características en beneficios. ¿Qué características tiene mi producto? Pero ¿qué beneficio tiene mi cliente con esa característica? Tenemos que convertir características y presentárselas desde los deseos de ese cliente. Y ya vamos a extender un poquito más ese concepto para que lo tengamos claro. Entonces, miren, el 80% de la venta es emocional, solamente el 20% es racional. Entonces, en el caso de Lina, Lina no vende cursos de belleza. No vende cursos de maquillaje. Lina vende autoestima.
lindamente sentirse bien. Claro, imagen. Exacto, imagen. Entonces, mire la gran diferencia de hablar de imagen a hablar de maquillaje. Si nos enfocamos en maquillaje, son características. En el caso, tenemos el caso, por ejemplo, de dulces, de conservas, de mermeladas. Podríamos decir, yo tengo una mermelada de fresa. Mire, eso es característica. Pero la pregunta es, ¿cuál será el deseo de esa persona que consume esa mermelada? ¿Qué es lo que genera el dulce en la gente? Y resulta que cada que consumimos dulce, por ejemplo, activamos internamente unas hormonas de la felicidad. Entonces lo que vendemos es felicidad. Lo que vendemos realmente es placer. Entonces mire la gran diferencia. Si yo me enfoco en vender la mermelada de fresa, voy a competir contra 1000 empresas más. Pero si yo logro descifrar a mi prospecto y le vendo el deseo, automáticamente voy a persuadir más. ¿Por qué? Porque estoy llegando al cerebro emocional, al cerebro límbico. Como el 80% de la venta es emocional y el 80% de la venta es una relación, quiere decir que si quiero ser profesional en venta en este nuevo entorno de negocios, debo ser un profesional en servicio. Porque el servicio es el que me ayuda a generar una relación. Y miren que a veces confundimos servicio con atención al cliente. Servicio con servicio postventa. No, en la nueva realidad el servicio va mucho más allá. Y miren que aquí servicio lo tenemos resaltado en 2 palabras, ser y vicio. ¿Qué es un vicio? Es algo que sentimos la necesidad de hacerlo una y otra vez, ¿verdad? De manera desmedida. Eso es un vicio. ¿Y qué es el ser? El ser es nuestra esencia más profunda. Entonces, servicio es el vicio de ser. O sea, el vicio de entregar lo mejor de mí. El vicio de entregar mi mejor versión. El vicio de dar lo mejor para ayudar a ese prospecto y facilitarle su vida. Entonces, mire que a partir de allí tenemos que empezar a definir y redefinir la nueva responsabilidad de nosotros como vendedores. Y si ya queremos hablar más técnicamente, cuando hablamos de servicio, tenemos que enfocarnos en 3 pilares. Si queremos generar esa relación, si queremos vender, si queremos vender mucho más y con menos esfuerzo. Primero, debemos solucionar necesidades de ese cliente. Segundo, debemos satisfacer expectativas de ese cliente. Y tercero, debemos deleitar los deseos de ese cliente. Miren, la necesidad es el valor básico. Es eso que yo le ofrezco a ese cliente para dar una solución. La expectativa es el valor esperado, es lo que él espera. Él no solamente espera mi producto o servicio, él quiere más. Pero el deseo es el valor no previsto. O sea, el cliente nunca me dice cuál es su deseo. Pero si yo me conecto con ese cliente y deleito ese deseo, el cliente al final va a decir, ¡wow! Eso no me lo esperaba. Y eso es lo que en servicio al cliente se conoce como efecto ¡wow! Mire, la necesidad me ayuda a convertir un prospecto a un cliente, si yo soluciono la necesidad. Pero si satisfago la expectativa, convierto a ese cliente en un cliente fiel. ¿Y quién es un cliente fiel? Es aquel que se convierte en un comprador habitual. Pero si deleito el deseo, ese cliente se convierte en cliente leal. ¿Y quién es un cliente leal? Es ese cliente que no solamente me vuelve a comprar. O sea, no es solo el comprador habitual, sino que es el cliente que se convierte en mi mejor herramienta de marketing. Es decir, me empieza a recomendar con el boca a boca. Entonces, mire que si yo trabajo en estos 3 pilares, es cuando realmente empiezo a vender sin vender. ¿Por qué? Porque las ventas me empiezan a crecer. Y yo sé que a ustedes alguna vez un amigo, una amiga les ha recomendado, les ha hablado muy bien de un producto, un servicio, un lugar, un restaurante, qué sé yo, y ustedes van.
Te dice, mira qué maravilla este producto, me encanta, y te muestra, ¿tú qué haces? Vas y lo compras. Entonces, mire, por eso tenemos que trabajar en esos 3 pilares: solucionar necesidades, satisfacer expectativas y deleitar deseos. Y ahora vamos a profundizar con ello en un ejercicio como para entender un poquito más el concepto de necesidad, expectativa y deseo. Mire, imagínese que usted es el dueño, la dueña de un mini market o de un bar. Estamos en un día de esos calurosos. Miren el gesto del prospecto que tiene allí. Un día caluroso, es mediodía. Él llegó a su mini market o llegó a su bar. Entonces la pregunta es, para ese cliente específicamente en ese día caluroso, en ese día de verano, él llegó y entró a su local. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la necesidad? ¿Cuál será la expectativa? ¿Y cuál será el deseo profundo con el que ese cliente llega a su local? Quiero que piensen un poquito y vamos a compartir para que construyamos juntos. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Cuál será la necesidad primero de ese cliente? Si yo fuera la dueña de ese mini market, pues claramente se ve que es un hombre cansado y necesita hidratarse. Yo le brindaría una agua y de valor agregado le regalaría un vasito un vaso con hielo. Ahí, y se lo daría. Ok, perfecto, muy bien, Lina. Entonces, necesidad puede ser una botella con agua, ¿verdad? Esa puede ser una necesidad. ¿Qué opinan Diego, Luis, Santiago, Elena, Jorge? Necesidad de ese cliente. Bueno, Luis, cuenta. Efectivamente, como dijo la compañera, el señor llega exhausto, llega sediento por el sol que hay, es pleno mediodía y se le brindaría, o sea, se le ofertaría una botella de agua, un refresco, una gaseosa, algo que sea refrescante para su paladar y que sacie esa sed que pueda tener o ese cansancio que pueda traer. Ok, perfecto. Entonces ese cansancio, entonces perfecto. Entonces necesidad puede ser una botella con agua, ¿verdad? Pero si el cliente llegó y yo le doy una botella con agua, no sé, de pronto esa no es la necesidad. ¿Qué tal que él me diga, no, 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 yo quiero una cerveza? Por ejemplo. Entonces mira que allí es donde tenemos que empezar a ejercer la profesión llamada ventas. Entonces, tenemos que empezar a indagar. ¿Qué es lo que se llama sondeo? Hay que sondear en ventas. Muy buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo está? Cuénteme, ¿qué desea? ¿Qué producto desea servirse hoy? ¿Desea una botella con agua o desea una cerveza? Entonces, mire que empezamos a sondear con preguntas puntuales para saber realmente cuál es la necesidad específica de ese cliente. Porque miren que a veces nos pasa en ventas, a veces nosotros tratamos de vender lo que creemos que el cliente quiere. Pero de lo que creemos a lo que él quiere hay una brecha muy grande. Entonces, mire que por eso primero sondear, para ver cuál es la necesidad y solucionar esa necesidad. Que listo, me dijo, no, yo quiero una cerveza. Perfecto, necesidad cerveza. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿será que este cliente quiere una cerveza nacional? ¿Quiere una cerveza importada porque él tiene un paladar más fino? Entonces, en el caso de Ecuador, bueno, ¿qué desea? ¿Una Pilsener o una Corona? Entonces, seguimos indagando y miren que vamos como estrechando esa necesidad para satisfacer esa necesidad real. Entonces, listo, ya estamos en necesidad, ya sabemos, no, yo quiero una cerveza. Esa es la necesidad, perfecto. Tenemos la cerveza para satisfacer la necesidad. Mire que Lina nos decía, y voy y le pongo un vaso con hielos. Entonces, si es agua, excelente. Si es cerveza, yo pensaría, ¿será que ese vaso con hielo es una expectativa para ese cliente? No. Exacto. No, ¿verdad, Diego? Porque normalmente dicen, no, cerveza, la cerveza no es con hielo. Claro. Entonces ese cliente va a decir, yo quiero una cerveza helada. Esa sería la expectativa. Entonces
Entonces, mire que allí empezamos a diferenciar entre necesidades y expectativas. ¿Cuál pudiera ser otra expectativa de ese cliente? Mira algo, Alejandro. Justamente cuando, bueno, se tocaba el tema del cliente que viene con sed, con un calor tremendo, yo asumo que ese hombre debe estar trabajando en la calle con tremendo sol. Y yo pensaba en ese momento en una cerveza. Sí, mucho antes de que usted lo dijera. ¿Será porque, bueno, reconozco que yo con un día soleado, por ejemplo, esos soles en Guayaquil, mediodía, 2 de la tarde, provoca una club verde bien heladita, ¿no? Yo creo que coinciden algunos conmigo. Entonces, de pronto, el valor esperado es de que esa cerveza esté bien helada. Correcto. ¿Sí o no? No tanto el hielo, porque lógicamente va a cambiar el sabor de la cerveza y no va a ser lo mismo, ¿no? Pero sí la cerveza bien helada. Ahora, como para despertar un poco más el deseo o el placer, de pronto le agregaría a eso, qué sé yo, un zumo de limón con un poquito de sal y hago una michelada que la haga un poco más refrescante, ¿no? Se me hace agua la boca solo pensar. Exacto. ¿Sí? Entonces, pienso, no, me disculpan de pronto cualquier cosa, pero es más o menos lo que yo me imagino en este momento. Exacto. ¿Sí? Entonces, como un valor agregado, es como un valor agregado. Tal vez esa persona viene y dice, bueno, pucha, para hacer, qué rico una cervecita ya, pero si esa cervecita con un zumito de limón, un poquito de sal, algo que la haga un poco más refrescante, ¿sí? Tal vez eso va a despertar más deseo, ¿sí? Va a despertar más deseo. Pero al final puede ser un cliente, lo que usted hablaba, es como es buscar la forma de fidelizar a ese cliente, ¿no? De que el cliente diga, no, ¿sabe qué? No, yo voy y me tomo la cervecita allá, porque allá me la preparan tipo michelada y me vale lo mismo. Un ejemplo. Correcto. Exacto. Entonces, mire que allí empezamos a diferenciar entre necesidades, expectativas y deseos. Decíamos, necesidad de una cerveza. Perfecto. Pero tenemos que saber si es nacional o importada, porque depende del gusto de cada uno de los prospectos. Entonces, que es fundamental, porque si a él le gusta Corona y yo le doy una Pilsener, él se la toma, pero posiblemente no vuelve, porque dice, no, yo quiero es una Corona. Entonces, miren. Segundo, expectativa, helada. Si yo le sirvo la cerveza que él desea, pero se la sirvo al clima, acabo con la expectativa. Entonces, mire que ese cliente compró una vez y posiblemente no volvió a comprar. Entonces, que lo convertimos en cliente, pero no logramos convertirlo en cliente fiel. Pero si vamos más allá, decimos cerveza, la cerveza que él quiere, cerveza helada, pero adicional, como nos dice Diego, yo le doy un zumito de limón o un vasito con sal para que él la haga michelada. Entonces, ese cliente, ¿qué va a hacer? Va a decir, ¡wow! Eso no me lo esperaba. Mire que es el valor no esperado. Y allí es donde logramos fidelizar. Entonces, ese cliente la próxima vez no solamente me va a volver a comprar, sino que va a ir con sus amigos. Y le va a decir a todo el mundo, no, miren que en el mini market de Lina dan esto y esto y esto, y se convierte en boca a boca y va a empezar a llegar gente al mini market de Lina. Pero miren que todo eso lo pudimos definir, ¿por qué? Porque conocemos el perfil de mi prospecto. Y es lo que hoy se llama avatar o buyer persona, o como lo quieran llamar. Porque antes se hablaba de mercado objetivo. Hoy el cliente es más exigente. Hoy no basta con el mercado objetivo. Hoy hay que construir un buyer persona. Miren, y un buyer persona tiene características físicas, características psicológicas y características emocionales. Hay que ir más allá. Antes uno decía, mi cliente potencial es esa persona que está entre los 20 y los 30 años. Hombre o mujer, con un ingreso de esta cantidad. Pero hoy no basta con eso, miren. Hoy hay que saber si tiene hijos, si no tiene hijos. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué frustraciones tiene con ese producto o servicio que yo estoy ofreciendo? Porque cuando yo llego a ese nivel,
miren que estoy descifrando esos deseos. ¿Para qué? Para maximizar el placer y minimizar el dolor. Y mire que allí estamos trabajando en conversión de clientes, fidelización de clientes y lealtad de clientes. Pero para ello yo tengo que hacer un trabajo previo en donde tengo que pensar, planear, plasmar realmente. ¿Qué estoy ofreciendo yo? ¿Qué necesidades logro solucionar? ¿Qué expectativas puede tener ese cliente o prospecto? ¿Cuál es ese perfil de mi prospecto? ¿Y qué deseos debo deleitar para tocar su cerebro emocional y su cerebro reptil? Y miren, si yo empiezo a planificarlo de esos 3 pilares, les aseguro que las ventas empiezan a crecer. ¿Y saben por qué? Porque cuando trabajo desde esos 3 pilares, me estoy enfocando en la relación con ese cliente, no solo en la transacción. Le estoy mandando un mensaje al subconsciente de mi cliente diciéndole, mira, tú eres importante para mí. Yo quiero facilitar tu vida. Yo quiero que cada que vengas aquí seas feliz, estés en paz. Y miren que allí es donde decimos servicio es el vicio de ser. ¿Por qué? Es el vicio de entregar mi verdadera esencia desde mi ser. Y miren que todos tenemos algo que se llama dones espirituales. Y esos dones que tenemos en el ser son el amor, la paz y la felicidad. Entonces, si yo tengo cualquier interacción con cualquier persona, que sea mi prospecto, si logro hacerle sentir amada, si logro hacerle sentir feliz, o que se sienta en paz o tranquilo o tranquila, estoy trabajando desde mi esencia. Y miren que eso lo hago enfocándome en esos 3 pilares. Porque el cliente va a entender y va a decir, wow, es que yo le importo a Lina. Es que yo le importo a Luis Felipe. Yo le importo a Evelyn. Yo le importo a Elena. Yo le importo a Jorge. Y mire que la transacción va a empezar a llegar por sí sola. Entonces, hoy por hoy, como vendedores profesionales, tenemos que enfocarnos es en la relación y en la emocionalidad del cliente. Y miren que por eso tenemos que construir ese buyer persona. Tenemos que construir ese avatar para saber realmente qué desea mi cliente, qué le gusta, qué hobbies tiene, qué no le gusta, qué le frustra. Porque allí es cuando puedo trabajar ese efecto wow, ¿ok?